Ponle ñeque, porque regresando en orden al camello, Guayaquil arranca de nuevo. Descarga Movit gratis para ver todas las rutas. ATM, somos más que tránsito, en coordinación con la alcaldía. Fin del espacio publicitario. En Radio Atalaya, la siguiente es una programación clasificación A, apto para todo público. Contenido o opinión. A esta hora, en Radio Atalaya, presentamos Sin Amarres. Sin Amarres es noticias. Sin Amarres es opinión. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio Sin Amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. De la mañana con 31 minutos, 6:31 de este miércoles 27 de mayo de 2020. Y para quienes conformamos el equipo de Radio Atalaya 680M, es un placer poder acompañarlos en este inicio de jornada. También un día de importante jornada informativa también se produce en el Ecuador y el mundo. Y a propósito, les anunciamos desde ya que estará con nosotros hoy en entrevista la ministra de Gobierno María Paula Romo. Así que estar atentos, importante lo que podamos conversar, dialogar con ella de algunos temas de interés nacional. 6:32, les recordamos que también estamos siendo retransmitidos a través de nuestras redes sociales. Para iniciar, el saludo pertinente a nuestros compañeros Carlos Pacheco en la sala de controles, y también está junto a nosotros el licenciado Alcides Montilla y el sociólogo Stalin Poveda. Licenciado, muy buenos días. Buenos días, Teresa, buenos días, Carlos, y también saludamos al sociólogo Stalin Poveda, director del programa, y a toda la amable audiencia de Atalaya que sintoniza nuestro programa, no solamente en Guayaquil, el Ecuador y en todo el mundo. Como siempre, a todos los que están en nuestra sintonía, gracias, muchas gracias, y reciban de nosotros un abrazo imaginario a la distancia, estimada Teresa. Así es, también el abrazo va para el sociólogo Stalin Poveda Granoble, director de este espacio, quien le decimos muy buenos días. Buenos días ecuatorianos. Teresa Marchán, es un placer saludarla. De la misma manera al compañero Alcides Montilla y también a Carlitos Pacheco. Hoy día miércoles 27 hay una agenda muy importante para el debate, para generar opinión, porque realmente se marcan algunos aspectos fundamentales de análisis en lo económico, en lo social, en lo político y también lo que es primordial, 72 días después, ¿qué pasa con el manejo de la crisis respecto al coronavirus? Esto es una gran interrogante. Evaluaremos el día de hoy estos aspectos. Mientras tanto, continuamos con la lectura de los titulares de los medios de comunicación de circulación nacional. Efectivamente, vamos a iniciar con la lectura de lo que nos cuenta Diario Expreso a través de su portal web. Ser partido político, dice su principal titular, es la regla para el 2021. Ya Diario Expreso comienza a recabar también información sobre lo que serán las elecciones para el próximo año, hacer el análisis respectivo. Por otro lado, la bicicleta será el nuevo pasajero del transporte municipal en Quito. Esto también por parte de las resoluciones que se están tomando en las diferentes ciudades para enfrentar el COVID. La bicicleta es uno de los medios de transporte más optados en estos tiempos de pandemia. Por otro lado, Quito mantendrá 8 días más el control con el semáforo en rojo, nos cuenta Diario Expreso. Vamos a la lectura de Diario El Universo, que se edita también en Guayaquil. Su titular principal nos dice: los kits para emergencia incluían 3 productos sin gluten. Alexandra Oakley, ex titular del Servicio de Gestión de Riesgos, explicó en la asamblea que los tallarines de este tipo evitarían complicaciones por alergias, una afirmación que trajo mucha cola, sobre todo en redes sociales el día de ayer. Así también,
La foto principal de este diario, cohete espacial de Estados Unidos se lanza después de 9 años y abre era de vuelos comerciales. La empresa SpaceX espera hacer historia hoy transportando a 2 astronautas de la NASA dentro de la cápsula Crew Dragon en el cohete Falcon 9. Por otro lado, también nos dice El Universo, el respiro del planeta podría irse diluyendo. Ambientalistas temen que por la reactivación económica haya más efectos contrarios al medio ambiente. Así también créditos se alimentan de multilaterales, esto en el aspecto local, desde el BID, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y otros salen recursos para créditos productivos. Por otro lado, los útiles escolares aún en las perchas. Productores de cuadernos estiman que venderán entre el 30 y el 40% menos de lo que tenían previsto. Finalmente, $34 millones invierte al año la Cancillería en pagos del servicio exterior. Se paga al año por remuneraciones unificadas y ajustes del costo de vida al personal de las representaciones diplomáticas. Se anuncian recortes en este sentido. Vamos ahora también a la lectura de diario El Comercio, lo que nos cuenta su portada impresa. Yunda pide ir el 13 de junio al amarillo con salvedades. Se refiere al alcalde de Quito, Jorge Yunda, quien pidió ayer al COE Nacional cambiar de semáforo con modificaciones especiales. Ese día, desde el 13 de junio, las actividades productivas se reanudarán solo con el 50% del personal, dijo, pues se dará prioridad al teletrabajo y asimismo se hará una reanudación paulatina y controlada del transporte público para evitar aglomeraciones. Son algunas de las restricciones particulares que se harán en Quito. Por otro lado, bananeros mantienen producción en medio de la crisis. El sector ha recurrido a ventas spot, envíos a destinos no tradicionales y campañas de consumo para seguir con la operación. Las medidas para prevenir el funcionarium ayudaron al control, también a evitar los efectos negativos por el COVID. Por otro lado, acuerdos para pymes y sector doméstico. El Ministerio de Trabajo dijo que ambos sectores podrán llegar a acuerdos laborales. Así también 179 contratos de emergencia son rastreados, esto también con los casos de sobreprecios y corrupción que se han ido identificando a lo largo del sistema de salud. Por otro lado, también nos dice diario El Comercio, no hace falta llevar traje de bioseguridad en el día a día. Esto, así como los visores, los recomiendan los expertos solamente para quienes trabajan en el ámbito hospitalario. Y hoy miércoles les recordamos que circulan los vehículos en los cartones que tienen semáforo amarillo, circulan los vehículos cuyas placas terminan en 5, 6 y 9 y los que están en semáforo en rojo en 5 y 6, estimado sociólogo. Muchas gracias, Teresa. Realmente analizando y revisando todas las visiones y posiciones desde el mayo 24, donde el presidente Lenín Moreno hizo su informe de la Nación, el escenario que se presenta para resolver la crisis económica, social, del desempleo, productivo también y del coronavirus, es un escenario bastante adverso a las posibilidades reales que tiene el gobierno de poder culminar su periodo en este último año atendiendo 4 ejes fundamentales como el gobierno lo ha explicado: salud, alimentación, empleo y dolarización. Para la dolarización y mantenerla se necesitan divisas, se necesita que haya una masa de circulación en términos de circulación del dólar, ¿no?, que pueda sostener, ¿no?, la dinámica comercial, que pueda sostener la dinámica de desarrollo productivo, las dinámicas de exportaciones e importaciones. Pero cada uno de estos aspectos, de estos sectores, se han visto afectados por el tema del coronavirus. Pero esta es una crisis no del coronavirus solamente. Antes se venía arrastrando déficits muy significativos de alrededor de 4.000, 5.000 millones. Hoy son alrededor de 12.000 millones. Y
Este tema de la alimentación, del empleo, fundamentalmente, que es el aspecto social más preocupante que hay, porque el desangre, el ejército de desocupados que permanentemente nos enteramos, cada vez aumenta. Y realmente ese ejército desocupado va a generar una presión en el orden social, en la reivindicación de la oportunidad que le dé el gobierno o que le dé la dinámica productiva en el país para absorber esta mano de obra. Y no vemos un escenario propicio para que esto en la práctica se dé. Por lo contrario, los acuerdos a los que se han llegado a nivel laboral cada vez demuestran que es a favor del patrón y en contra, perjudicando los derechos de los trabajadores, y que estos acuerdos no son debidamente monitoreados y controlados para que en la práctica se cumplan. Hay algunas experiencias o algunos hechos que así lo demuestran, personas que han ido a trabajar, que han llegado a un acuerdo y que ese acuerdo convenido entre el patrón y ellos, en la práctica no lo ha cumplido el patrón, ¿no? Y por supuesto también están de alguna manera conculcando los derechos de los trabajadores. Y todo esto va acumulándose en una burbuja de explosión social que formalmente está siendo anunciado por los gremios de trabajadores, por los colectivos de ciudadanos, organizaciones campesinas, están siendo anunciados sendas movilizaciones que si no está el gobierno preparado, más allá de que existe un decreto de emergencia que en octubre también lo hubo y no se pudo controlar, realmente el caos y el anarquismo puede invadir, y no queremos que esto ocurra, no alterar la aparente o la poca estabilidad que hasta este momento se mantiene con el gobierno del presidente Lenín Moreno. Sin embargo, uno se pone a revisar el manejo de la pandemia a nivel de gobierno nacional. Hoy día entrevistaremos a María Paula Romo y ha dicho que es imposible en ninguna parte, mucho menos aquí en el país, pensar en el contagio cero, que vamos a tener que convivir por algún tiempo con este virus, por lo menos hasta que aparezca una vacuna que pueda detener esta contaminación por el coronavirus, esta afectación por el coronavirus. Y además, paralelo a eso, hay otra pandemia que realmente destruye los cimientos de la sociedad, que es el tema de la corrupción. María Paula Romo ha dicho que es imposible que un gobierno controle la corrupción, un poco por lo que existen tantos y numerosos empleados y estructuras, que es imposible. Pero mucho más imposible, porque eso es como decir, dejemos que continúe la corrupción porque no podemos controlarla. Si es sistémica, si está dentro del sistema público, hay que crear las contenciones para evitar que la corrupción siga campante. Ya no es solamente el problema que hoy vivimos de la compra de medicina, de la compra de mascarilla, de las compras de fundas para embalaje a los fallecidos, donde ha habido sobreprecio, que realmente es repugnante que exista esta clase de gente que a espalda o sobre el sufrimiento de la gente, ¿no? Genere actos delincuenciales. Ya no es esa solamente la preocupación, hay otras preocupaciones de cómo y de qué manera y que se están investigando. Los hospitales en el país han sido repartidos a grupos, a familias, a asambleístas, y luego uno se pregunta, para que esto ocurra, alguien reparte desde el poder todas estas canonjías a cambio de, entre comillas, puede ser a cambio de estas mayorías móviles que no son otra cosa que un elemento de chantaje y extorsión al poder. Puede ser otros tipos de compromisos, pero cualquiera que esto sea, el Estado no está para repartírselo
como una herencia familiar. No, no, señores, el Estado es de todos los ecuatorianos. Y por lo tanto, hay que respetar y manejar sigilosamente los recursos, porque son recursos que aportamos todos. Y en la lucha contra la corrupción hay que insistir. Si bien es cierto, no podemos pedirle al gobierno que lo resuelva, también podemos exigir que exista una justicia ágil, eficiente, oportuna, alejada de cualquier manoseo político y de juegos de intereses, que realmente lleve adelante estas investigaciones como se las está haciendo. Pero posiblemente la gente tiene expectativa y dice, bueno, cogen a uno, cogen al otro, y la plata, ¿cómo la recuperamos? El daño que se ha causado al Estado, ¿cómo la recuperamos? Entonces hay algunas medidas que se están tomando que me parece importante, y vamos a ver cómo ocurre. Está en vigencia un sistema o mecanismo centralizado para la compra de medicina, por ejemplo. Se reclama que no se aprueban a nivel de la Asamblea Nacional las leyes que tienen que ver con la recuperación del dinero, ¿cierto? Y entonces hay que ir adecuando todo un andamiaje jurídico, ¿no?, por un lado, que permita realmente frenar la corrupción en el país, y por el lado de la justicia, detener la impunidad. Esto es muy importante. Alcides. Sí, Stalin. Hoy se reúne aquí en Guayaquil el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal, ¿verdad? Porque hoy cumplimos aquí en Guayaquil la primera semana de haber cambiado de color el semáforo epidemiológico de rojo a amarillo. Hoy se va a hacer un balance de lo que está ocurriendo en la ciudad para el próximo miércoles determinar qué va a pasar en cuanto a si se cambia de color, se mantiene o se regresa al color inicial de rojo. Hasta el momento, las cifras están dando a entender de que efectivamente está dando efecto todas las medidas de tipo sanitario y otras que se están aplicando en la ciudad, especialmente en lo que tiene que ver a cuarentena, distanciamiento social, en lo que tiene que ver a lavado de manos, los guantes, las mascarillas, etcétera. También las cifras así lo dicen. Hasta ayer, 26 de mayo, se registró 9.291 casos confirmados de coronavirus en Guayaquil, frente a los 9.637, la cifra última, lo que significa apenas más de un 3.6% de aumento. Esto pues considerando que esta ciudad en su momento fue la que más experimentó, la que tuvo el pico más elevado de la pandemia de coronavirus en el país. Entonces, hoy día se reúne el Comité de Operaciones de Emergencia, que la preside la alcaldesa Viteri y cuyo presidente ocasional es Gustavo Zúñiga. ¿Qué va a pasar? Como digo, van a analizar la efectividad de las medidas sanitarias, el distanciamiento en la transportación urbana, en el comercio, etcétera, etcétera. Y esperaremos otra semana más a ver qué pasa, si es que mantenemos en amarillo o cambiamos de color. Por lo pronto, en lo que tiene que ver al tema de los negocios, que también pues empezaron a reactivarse en Guayaquil a efectos de que estamos en este color amarillo, ya hay algunas cifras interesantes. Los miembros de las cámaras de comercio de Guayaquil han dado a conocer que ya se está empezando a vender. Hay una cifra, cada día se vende más de $100 millones. Se espera que esta cifra llegue al punto normal de las ventas diarias por el negocio de los comercios a $120 millones. Vamos a ver qué va a pasar entonces con el tema de si nos mantenemos o no en amarillo. En Quito ya han manifestado que el 3 de junio van a cambiar de color en lo que tiene que ver al semáforo. Pero Stalin, tú te hacías otra pregunta respecto al tema de las cifras. Lamentablemente en este país, y un poco lo que dijo la ministra Romo, tiene mucho que ver con el siguiente comentario, porque ella decía que al final de cuentas nunca se sabrá
¿verdad?, la cifra exacta de afectados y de fallecidos. ¿Pero por qué? En este país hay por lo menos 6 tipos de cifras oficiales. 6 tipos, cada uno tiene una cifra diferente. Le repaso rápidamente. Los cementerios tienen una cifra de los muertos que se entierran en los camposantos. Las funerarias también, porque son las que ven en los féretros. Una pregunta, Chido. O sea, ¿tú crees que hay personas que se mueren y van directamente al cementerio y no lo registra con un acta de defunción? Todo bueno, esto crea... eso pasa, mire, estimado Stalin, eso pasa en las zonas rurales, o como se dice, en el campo. Mucha gente tiene dificultades para trasladar al cuerpo, ¿verdad?, el cadáver a las ciudades donde hay cementerios, y simplemente hacen los huecos y ahí meten el cadáver, y eso a veces ni se registra. Especialmente eso lo sabemos porque en la provincia de Manabí es muy usual ese asunto. Pero mire, yo le decía a usted, primero la cifra de los cementerios, segundo la cifra de la funeraria, ahí vamos 2. El Ministerio de Salud también tiene cifras. El Ministerio de Salud da 2 cifras. La de los muertos confirmados por coronavirus, ahí van 3, y la de los muertos por todo tipo de enfermedades, incluidas ahí pues la que no tiene nada que ver con el coronavirus. Hay otra institución que también da cifras, el Registro Civil Nacional o provincial, ahí va otra cifra. Y finalmente el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Mire usted nomás qué cantidad de cifras hay, y no siempre son exactas las unas con las otras. Hay una divergencia, hay una diferencia extraordinaria. Entonces nadie dice aquí en este país, ¿verdad?, porque a veces no le conviene, nadie dice, señores, aquí vamos a determinar una institución que es la que va a dar a conocer el número exacto, las cifras totales de los muertos, de los afectados por coronavirus, punto. Pero se deja al aire, que en el aire se suelten la cantidad de cifras, y hasta el momento eso es lo que estamos viendo. Cada uno maneja una cifra, estimado Stalin. Se supone, Alcides, que son los COEs nacionales y los COEs cantonales los que deben de tener centralizadas estas cifras y coincidentes, porque como tú dices, si tenemos cifras de 4 o 5 instituciones, realmente nunca se sabrá quiénes murieron por el coronavirus o quiénes murieron por otras enfermedades. En el tema del aislamiento, los que murieron, a todos se los registra como que mueren por el coronavirus, y otras personas pueden haber muerto por otro tipo de causas a nivel de salud, y ahí están las distorsiones. Y usted se pregunta, aquí no se realiza autopsia, ¿no? Te pregunto. Esa es una gran incógnita, Stalin, porque, bueno, muchos dijeron que por la cantidad de muertos, ¿verdad?, no había tiempo de hacer la autopsia, entonces, y por el tema de la contaminación, ¿verdad?, no se podía hacer la autopsia, pero esa es la clave pues para determinar qué nomás ha pasado, porque todo el mundo cree que el coronavirus es por efecto de un problema de tipo respiratorio, de los pulmones, y estamos viendo que es una derivación de muchas enfermedades más. Sí, efectivamente está confirmado que mucha gente ha muerto en el lapso del aislamiento por otras causas, pero bueno, se registra, se muere, y como está dentro de ese mes, de esa disposición de aislamiento, dice muerto por coronavirus. O sea, ese es el diagnóstico general para todos. Y ahí se provoca la distorsión. Quería compartir con ustedes una información de último momento. La Fiscalía y la Policía Nacional está haciendo allanamientos también por sobreprecio en la compra de pruebas COVID en Quito. Se han allanado ya esta mañana el municipio de Quito, la Dirección de Salud Municipal, también el domicilio del secretario de Salud y la empresa proveedoras del prueba COVID. Es una información en desarrollo, pero va en la línea de lo que usted comentaba, sociólogo, el tema de la corrupción. Voy a agregar algo ahí, porque ya anoche se hizo la denuncia de que Quito compró 100.000 pruebas y solamente se utilizaron 624 en un mes. O sea, hace un mes compraron 100.000 pruebas y solamente se utilizaron 624, y hay la sospecha de que la empresa a la que le terminaron adjudicando el contrato, la propuesta sería una de las más costosas. Yo creo que rápidamente ha actuado la Fiscalía, y vamos a ver qué va a pasar, porque hasta el momento
de lo que se conoce es eso, simple y llanamente que se compraron 100.000 y solamente se han aplicado 624 en un país en donde lo que más se necesita es hacer pruebas contra el coronavirus, estimado Stalin. Sí, Alcides, hay que ver si que no tiene algún agregado esa prueba que han comprado, como lo expresa la señora Ocles cuando ha dicho que los fideos no tenían gluten y que eso evitaba afectación a la salud y que por eso costaba tanto, ¿no? Oiga, pero la señora Ocles, ¿qué cara tiene de vergüenza, oiga? ¿Por qué en vez de averiguar que el gluten, por qué no averiguó que algunos productos estaban doblemente pagados el IVA? ¿Por qué no lo averiguó? En vez de estar averiguando sobre el tema del gluten que le hace daño a la salud de la gente que consume los fideos, estimado Stalin. Pero dígame una cosa, Alcides, realmente esta pandemia de la corrupción es peor que el propio virus. Créame que se han develado una anatomía de la estructura de un Estado, de los gobiernos y de los juegos de intereses alrededor del poder y de los juegos de intereses alrededor de estos negocios, se han develado así detalladamente como sistema ya preestablecido para delinquir, para generar la corrupción. Es que en realidad es vergonzoso vivir en un país como el nuestro y que este mal social, porque este sí es un mal social, este mal social corroe los cimientos de una sociedad y la destruye totalmente. Y esta lucha contra la corrupción también debe ser la reivindicación de los valores sociales, éticos y políticos de la sociedad que cada día están prácticamente en un desprestigio absoluto, y esto realmente no puede continuar, y lo que tenemos que exigir es la veeduría para que se continúen con las investigaciones y, como usted dice, más allá de las investigaciones, las sanciones y de las sentencias, se recupere el dinero, ¿no?, de la corrupción, que son millones de millones. Oiga, y para terminar la historia, porque ayer también ocurrió otro hecho, ¿no? La prefectura del Guayas ha aclarado también una denuncia que hizo el candidato presidencial Guillermo Lasso, de que la prefectura habría comprado insumos como mascarillas y otros tipos de insumos más a valores superiores a los que regularmente se encuentran en el mercado. La prefectura ha negado esa situación, ha dicho que todo el proceso se cumplió en el CERCOP y que en el CERCOP fue en donde se escogió la oferta más barata. Esa es la situación que también está ocurriendo en la prefectura del Guayas, estimado Stalin. Hay que hacer algunas revisiones en la estructura de la contratación pública, alguna reforma, porque por allí... 6 de la mañana, pues. El sociólogo, ¿le parece si vamos a la pausa comercial para aprovechar en nuestra entrevista con la ministra de Gobierno, María Paula Romo, al regresar de este corte? No. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. La Alcaldía de Guayaquil y EMAPAC traen buenas noticias para la reactivación de los sectores más vulnerables de la ciudad. Se subsidiarán las planillas de agua potable correspondientes a marzo y abril a 211,000 usuarios que hayan consumido hasta 15 metros cúbicos de agua potable por mes. Dentro de estos valores se incluyen las tasas de alcantarillado, contribución especial de mejoras y la de recolección de basura. Con esta medida solidaria se beneficiará al 40% de la población. Es decir, más de 1 millón de habitantes de escasos recursos. Este subsidio no solo llegará a los hogares, también serán beneficiados a cerca de 18,000 locales comerciales que tengan consumos de agua potable dentro de este rango. Porque Guayaquil, la Alcaldía y EMAPAC no se detienen. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión. Categoría O, apto para todo público. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy.
7 de la mañana en punto, como siempre en Radio Atalaya, trayéndole a los protagonistas de la noticia. En este momento nos contactamos con la ministra de Gobierno, María Paula Romo Rodríguez, estimado sociólogo. ¿Cómo está, doctora? Es un placer saludarla. Le saluda Stalin Poveda, me acompaña Alcides Montilla en esta entrevista y Teresa Marchán. El gobierno ha dado informe a la nación. Ha centrado el último año en 4 ejes fundamentales de accionar: en salud, alimentación, empleo y dolarización. Para el cumplimiento de estos objetivos, le pregunto a usted, señora ministra, ¿cuál es el escenario y las condiciones para el cumplimiento de estos objetivos? Sostener la dolarización. El tema del desempleo es uno de los problemas sociales más graves laborales en el país, ¿no? El tema de la salud, evidentemente por el tema del coronavirus, está logrando a nivel del país, a nivel del gobierno, un sistema de salud, mayor infraestructura para atender estas calamidades, pero la pregunta es, en este último año, ¿se podrán concretar estos objetivos en el caso, por ejemplo, de la reactivación productiva, en el caso del empleo? ¿De dónde vendrá la posibilidad de que este ejército de desempleados cada vez no sea mayor? Buenos días y bienvenido. Buenos días a ustedes, gracias por la invitación y buenos días a las personas que siguen el noticiero de la mañana con ustedes. El presidente se ha referido efectivamente a estos 4 grandes objetivos: salud, alimentación, empleo, dolarización, y los ha repetido porque así debemos hacer, como un mantra casi para no desviarnos. ¿A qué se refiere el presidente? Usted bien ha dicho, no es que hayan soluciones milagrosas, peor en un momento de crisis tan grave a nivel nacional y mundial, pero sí podemos, y lo haremos, dedicar todos los esfuerzos, todos los recursos, y que todas las decisiones apunten hacia lograr esos 4 grandes objetivos. Me explico. ¿Qué es lo que se necesita para el tema de salud? ¿O a qué se ha referido el presidente para el tema de salud? A la necesidad de reactivar, como ya se ha venido haciendo, el nivel de atención primaria de salud, que nos permita no solamente tener grandes hospitales de especialidades a donde ya llega alguien cuando tiene una enfermedad compleja, sino trabajar en la salud, en la prevención, en las medidas sanas de vida, de nutrición, de higiene, en cada uno de los barrios, de los lugares en donde tenemos centros de salud. A eso se refiere el presidente. ¿Qué hemos dicho sobre el tema empleo? Tener todas las herramientas para salvar empleos, como se ha hecho con la ley de apoyo humanitario, como se está haciendo con el tema de los créditos, en condiciones muy favorables, bajas tasas de interés, meses de gracia, dirigidas a fomentar el empleo. Ahí tiene que estar dirigido. Pues vamos a tener consecuencias durísimas después de lo que está viviendo el país y el mundo por el coronavirus. Claro que sí, no lo desconocemos, pero los esfuerzos van a estar dirigidos a esto. Alimentación. Vamos a tener, lamentablemente, personas que por lo dura que se puso la situación pueden estar en riesgo de pasar hambre. ¿Qué podemos hacer? Podemos, más allá de las medidas de política pública, de reactivación, entregar comida directamente. Hasta el momento, el gobierno ha entregado más de 1.900.000 raciones de comida a través de diferentes programas, en esfuerzos con el sector privado, en iniciativas compartidas, pero el gobierno ha entregado cerca de 2 millones de raciones alimenticias y lo va a seguir haciendo con un programa de alimentación que está destinado a eso. Ahí tiene usted algunos ejemplos. Correcto. Eso requiere ingentes recursos. ¿Cuáles son las fuentes de estos recursos? ¿De dónde vienen? Si tenemos un déficit que ahora se calcula en 12.000 millones. Así es, esto requiere recursos y por eso los recursos tienen que concentrarse, tienen que enfocarse en esta tarea. ¿Qué es lo que ha dicho el gobierno? ¿Cuál es el plan del gobierno? Un déficit que había estado originalmente programado para este año en 4.000 millones se ha convertido en un déficit de 12.000 millones, el 50% del presupuesto general del Estado. ¿Qué hacer frente a esa realidad? Porque ya ahí no es un asunto pues de la voluntad, sino de la realidad. Frente a esa realidad, el gobierno ha planificado, ha ofrecido y está ejecutando un esfuerzo, un ahorro de $4.000 millones
para que la brecha ya no sea de 12.000, sino de 8.000, que nos parece, y eso es lo que el equipo económico ha anunciado y en lo que está trabajando, estos 8.000 millones son una cifra en la que es más probable, en la que es más factible conseguir financiamiento externo, por supuesto. Estamos hablando de financiamiento que venga desde multilaterales, desde organismos de crédito, otros países, que es en lo que estamos trabajando. Una parte de estos recursos han llegado ya, en pocas semanas se han conseguido algo más de 1.400 millones de dólares que ya han llegado al país y que hacen parte de este esquema de financiamiento para poder lograr el presupuesto que se requiere para mantenernos en marcha. Ese ajuste, ese esfuerzo, ese ahorro, ¿cómo se va a lograr? Pues este año nos vamos a concentrar en lo esencial. Los gastos, las inversiones que puedan esperar, tendrán que esperar para el próximo año. Vamos a concentrarnos en lo esencial. ¿Qué otra medida se ha tomado desde el gobierno? Un sacrificio pequeño, mediano, de todos, es mejor si es que hacemos un esfuerzo compartido, y me refiero al salario de los funcionarios públicos, porque el salario de los funcionarios públicos se paga con los impuestos de los empleados privados, de los trabajadores privados. Si en este momento teníamos una recaudación diaria de más o menos 80 millones de dólares y estamos en una recaudación diaria de entre 8 y 10 millones, ¿de dónde se paga el salario de los funcionarios públicos? ¿Cómo se reactiva la economía si antes del coronavirus en el país se comercializaba, se vendía, se compraban más o menos 500 millones de dólares? Hoy estamos en 150. Entonces, la recaudación para pagar a un funcionario público está completamente deprimida, está caída. Súmele a eso el precio del petróleo, los 3 oleoductos que se rompieron. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues ajustar nuestros salarios también, porque cuando alguien en el sector privado quiebra, no hay en dónde hacerle un plantón, sacarle un letrero y exigirle que me siga pagando. Simplemente quebró. ¿Qué pasa cuando el sector público deja de recibir los ingresos para pagar mi sueldo? Pues no importa que yo le haga marchas y plantones, simplemente la fuente de esos recursos ya no existe o está severamente disminuida. ¿Qué es lo que el presidente ha planteado y lo que estamos haciendo? Una rebaja muy fuerte para los sectores más altos. Presidente, ministros, viceministros, tenemos un recorte del 50% del salario. En el resto del sector público, un cambio en la jornada laboral, un cambio temporal en la jornada laboral, pasar de trabajar 8 horas diarias a trabajar 6 horas al día. De esta manera se pueden ahorrar para el gobierno, para el Estado, 2 horas al día, porque evidentemente nos van a pagar las horas que no trabajo. De esa manera se le reduce al trabajador 25% de su horario y se le pide una rebaja del 16% de su salario. Con un tratamiento especial para los médicos, que no van a recibir ninguna rebaja porque sus horarios no se modifican, para el personal de seguridad, que no tiene ninguna rebaja porque sus horarios no se modifican, de hecho están trabajando más por la emergencia, y con un tratamiento especial también para el sector de la educación, que a pesar que sus horarios sí se modifican, que las clases no son presenciales, que tenemos 70 días ya sin clases a nivel nacional, pero por lo importante que es el tema de educación, el presidente ha anunciado y ha decidido un esfuerzo, un ahorro que no sea de 2 horas al día, sino de 1 hora al día, lo que representa una disminución temporal del 8% de su salario. Ahí se explica el esfuerzo importante desde el lado del gobierno de 4.000 millones. Claro, una reacción, ministra, en la opinión pública, en el ciudadano común. Bueno, usted dice un poco en el funcionario público, dice un poco, nosotros no hemos sido beneficiarios de esta crisis, ¿no? Y tenemos que pagarla. Está bien. Pero luego de eso también se preguntan la contabilidad, un estudio respecto a cuánto por corrupción en el país se está perdiendo, que no percibe el Estado, que llevan, que son dinero de todos los ecuatorianos. Y en este esfuerzo, en la lucha contra la corrupción, quiero preguntarle a usted, ¿qué es lo más tangible que usted percibe como política pública del gobierno que ha aportado frontalmente a la lucha con la corrupción? No le digo que el gobierno tenga intromisión en la justicia, porque eso ha sido una de las cosas delicadas que siempre el gobierno ha tomado en cuenta, y es notorio que se conoce públicamente que no hay injerencia a nivel de la justicia, pero hay esa otra situación.
Sí, este es un tema muy importante y en efecto la corrupción lo que hace al malgastar, al privilegiar privados por encima de lo que deben enfocarse los recursos públicos, lo que hace es precisamente en estas épocas de crisis nos lleva a pensar qué podríamos haber hecho. ¿Qué podríamos haber hecho, por ejemplo, con los 1.500 millones de dólares que están desperdiciados en la refinería del Pacífico? ¿Qué podríamos haber hecho con los cientos de millones de dólares que se pusieron, según lo decía el gobierno, para repotenciar la refinería de Esmeraldas, que al final no fue repotenciada ni ha tenido pues la mejoría que se ofreció? ¿Qué se podría haber hecho con los más o menos 300.000 millones de dólares que manejó el gobierno anterior? ¿Por qué me refiero al gobierno anterior? Porque fue un periodo de bonanza, porque fue un periodo en donde el petróleo llegó a estar a más de $100 el barril de petróleo, mientras nosotros hemos llegado a tener por primera vez en la historia a $0 el barril de petróleo. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer con tantos recursos? Y permítame solamente referirme a la disciplina fiscal y al orden antes de hablar del tema de la corrupción, que usted también me ha planteado y me voy a referir enseguida. Imagínense con estos recursos una cuenta de ahorros, una cuenta que permita tener recursos para los días que se pongan más difíciles, o un seguro petrolero, un seguro para que el país pueda tener recursos cuando el precio del petróleo se derrumbe. ¿Sabe usted cuándo fue la última vez que planteamos la propuesta de un seguro petrolero? En octubre, luego de las épocas violentas de octubre, cuando el gobierno presentó una ley que fue negada por la Asamblea Nacional. Parte de lo que la Asamblea Nacional nos negó en octubre fue el proyecto de un seguro petrolero. Todas estas cosas habrían ayudado a que esta crisis sea un poco menos dura en materia económica, me refiero, porque podríamos haber contado con recursos propios para activarlos de inmediato en beneficio de la población, como lo ha hecho Perú. Mire usted el ejemplo de Perú. Ha sacado de su bolsillo, de sus fondos de ahorro, de su buen manejo fiscal, 26.000 millones de dólares para la reactivación productiva. 26.000 millones para la reactivación productiva. ¿Cómo lo ha hecho? Porque tiene muchos años de un manejo fiscal ordenado, de tener ahorros de los recursos, sobre todo los que producen los recursos naturales, la exportación de recursos naturales, y con ese dinero ha podido responder frente a una crisis. Lamentablemente, nuestra situación no es así. Sin ahorros, sin reservas, sin fondo petrolero, sin cuenta para contingencias, lo que tenemos es un país sin reservas, sin ahorro para poder responder a esta crisis, lo que también dificulta nuestra realidad. Pero esta es la realidad que nos ha tocado vivir. El presidente lo ha dicho en el discurso del 24 de mayo. Aquí estamos, aquí vamos a seguir para enfrentar un momento tan duro para el país, pero que estamos seguros que con trabajo, con esfuerzo, vamos a salir adelante. En materia de corrupción, pero, el gobierno ha hecho... Antes quiero recordarle una expresión suya, que la diferencia ahora de este gobierno, que la corrupción no se maneja de la estructura del gobierno. En el otro gobierno del expresidente Rafael Correa se determinó que había estructura criminal, mafiosa, corrupta, ¿no? Y también de impunidad desde la estructura mismo del poder. Adelante. Así es, y a eso me iba a referir exactamente. Yo lo he dicho y tal vez para un observador ajeno, extraño al país, puede sonar a una exageración, pero nosotros sabemos que es cierto. Yo he dicho, en este gobierno no se le hace homenajes a alguien cuando está bajo sospecha. Se lo investiga y se deja que la justicia actúe. Y esto, efectivamente, era una realidad en el gobierno anterior. Si es que alguien se ponía bajo sospecha, pues habían homenajes de desagravio en lugar de investigaciones. Nosotros, y el presidente ha sido en eso muy enfático, no se cubre a nadie, no se tapa a nadie, no se le hace un homenaje a nadie. Es lamentable cada vez que alguna sospecha de corrupción existe, porque por supuesto quisiéramos que no haya ninguna. Actuamos de tal manera que esperaríamos que el resto también actúe así y nunca haya un solo caso que pueda empañar al país, indignar al país sobre esta materia, pero lamentablemente no se puede hacer un control al 100% de lo que cada persona hace. Lo que sí podemos es decir, el momento en el que haya una sospecha, esa persona o esas personas van a ser investigadas, sancionadas.
la justicia se respeta, actúa con independencia para que pueda hacer su trabajo, esperamos que haga su trabajo, y también estamos dando mensajes claros contra la impunidad. Mire usted que hay un ex vicepresidente de la República que se encuentra preso, que se encuentra privado de libertad. Hay 16 ex altos cargos del gobierno, incluido hasta un gerente de la petrolera estatal, que se encuentran en este momento pagando penas privativas de libertad. Muchos de ellos incluso en sus juicios aceptaron haber cometido actos ilegales, haber cometido irregularidades. Igual sucede con un ministro, con un ex ministro de sectores estratégicos que aceptó su responsabilidad, que aceptó haber cometido ilegalidades. Hoy se encuentra privado de libertad. 22 exaltos funcionarios se encuentran o procesados o prófugos de la justicia, incluido el expresidente de la República. Ese mensaje es muy importante porque es un mensaje de que la ley es para todos, de que nadie, por el lugar en el que se encuentre, por el poder que tenga, va a poder evadir la justicia, y que más temprano que tarde van a tener que asumir las consecuencias de sus actos. También estamos trabajando en reformas legales, como ustedes lo saben, en independencia de la justicia, que es algo muy importante para luchar contra la impunidad, y en mecanismos de gasto, de contratación pública, que nos permitan evitar este tipo de cosas. Perfecto. Por muchos años, ministra, y esto usted lo conoce, se ha venido observando el comportamiento práctico del gobierno de turno, que reparten una torta, el poder, en el marco de juegos de intereses de grupos que están vinculados al gobierno de turno, o en el marco de acuerdos. Yo estoy plenamente seguro de que los acuerdos son necesarios para una gobernanza, para una gobernabilidad. Lo que condena a la opinión pública, lo que condena a la gente, es que en ese marco de acuerdos se repartan canonjías, ¿no?, a funcionarios, a asambleístas, que se toman por asalto instituciones y que son una cueva de ladrones, donde hoy por hoy estamos viendo cómo las investigaciones han determinado un sistema casi especializado para robar, para delinquir, para generar impunidad. Y esto es una práctica que le pregunto a usted, si el gobierno no ha incurrido en esta práctica, porque alguien tiene que repartir y decirle al señor X, vaya, y usted es el encargado, le damos como cuota ese hospital en Manaví, en Esmeralda, hoy se está investigando eso. Alguien tiene que repartir la torta. Su pregunta es muy importante, porque además nos permite a nosotros hacer aclaraciones indispensables. Para nosotros ese no ha sido y no va a ser un mecanismo de funcionamiento jamás. Nuestros acuerdos políticos han sido claros. Mire usted que cuando hace un año ya, se tuvo que elegir directiva de la Asamblea Nacional, se eligió por primera vez una Asamblea Nacional en un país en donde el Ejecutivo, por primera vez en 12 años me refiero, una directiva de la Asamblea Nacional sin que el Ejecutivo tenga la mayoría por sí solo. Perfecto. ¿Y cómo lo hicimos? Con un acuerdo político que tenía unos puntos programáticos, con 4 bancadas legislativas serias, con negociaciones que, si es que usted recuerda cómo fueron, en ningún caso fue como podría suceder en tiempos anteriores. No fue que alguien se desmembró una bancada para venirse con el gobierno, para hacer una votación totalmente inesperada, sino que con las organizaciones políticas, con el liderazgo político de esas organizaciones, con 10 puntos que están escritos en un documento y que así se han ido cumpliendo, con tensiones, porque hemos tenido momentos en donde se ha dicho, bueno, se acabó este acuerdo político, ya no estamos de acuerdo, en esta votación no coincidimos. Es decir, los acuerdos políticos han sido muy claros, han sido sobre objetivos, no se han basado, perdón el término, en robarnos o en sacarnos legisladores de otras fuerzas políticas, sino en negociar de manera clara, programática, con bancadas legislativas. Todo esto implica más tensiones, por supuesto, y lo dijo también el presidente en el informe de la Nación, las tensiones propias de vivir en democracia. Mucho más difícil para un gobierno, mucho más difícil que gobernar con todos los poderes a su servicio, pero vale la pena porque esa es la vida en democracia. ¿Qué ha pasado? Porque creo que también hay que darle respuesta a eso. ¿Qué ha pasado y por qué hubo corrupción aparentemente concentrada en hospitales?
o en algunos sectores, porque no son solamente en el sector de la salud, pero ¿por qué la corrupción se ha concentrado en determinados sectores? Pues mi primera respuesta es porque en la época de austeridad, en esta época de sincerar la economía, que se acabó la bonanza, que el presupuesto ya no era de miles de millones de dólares, de proyectos faraónicos, ¿en dónde quedaron recursos? Quedaron recursos en la salud, porque en la salud se siguieron haciendo todos los esfuerzos para mantener presupuestos grandes, para que las inversiones no se detengan, para que incluso los elefantes blancos que se habían construido puedan contar con el equipamiento que necesitan para no quedarse a medias. Eso representó que en el sector salud sea uno de los pocos sectores en donde todavía quedaban recursos luego de todos los ajustes que hemos debido hacer. Esto lamentablemente hizo que el interés, que la ambición de algunos sectores se dirija, se redireccione a este lugar en el que quedaban recursos. Y efectivamente, y entiendo yo que la justicia está haciendo su parte, confiamos en eso, lo podrá demostrar, pero efectivamente existía, se armó y ha sido muy difícil de impedir una red de proveedores y funcionarios. No hay que olvidar el papel que en esto juegan proveedores junto a determinados funcionarios, porque creo que esto también es importante, un mecanismo de oferta de ciertos productos, de oferta de ciertos insumos, y luego una red que se armaba con los funcionarios que estaban a cargo, también a lo que favorecía el modelo de compra. Más o menos 700 hospitales o direcciones o entidades administrativas en el país pueden hacer adquisiciones en materia de salud. 700. Es difícil con un número más pequeño de entidades saber el manejo una por una, pero con 700 desconcentradas, pues se hace todavía mucho más complejo. Eso también lo estamos cambiando por un sistema de compra unificada para el nivel nacional. Perfecto, ministra. Le quiero preguntar, para después de paso al CIDE, a mi compañero, lo siguiente. Se comenta, o desde la opinión pública, que ha sido un fracaso el diálogo social para la concertación y gobernabilidad en el gobierno del presidente Lenín Moreno. Si bien es cierto, ha habido acuerdos a nivel de la Asamblea para aprobar las leyes, como por ejemplo las últimas que se aprobaron, no es menos cierto que a nivel de la sociedad, de la estructura de organización y de participación de la gente a través de sus sindicatos, organizaciones y todo esto, no se ha logrado consensos para que las leyes se aprueben, más allá del aval que los asambleístas, se aprueben por el consenso también de quienes van a, contra quién impacta o a quienes benefician estas leyes. Y esto crea un escenario de inestabilidad, de presión social, y ahí están las demandas que anuncian ante la Corte Constitucional sobre la inconstitucionalidad de leyes que se han aprobado, la ley de solidaridad y de ordenanza pública. Usted ha dicho que no se van a vetar, que no va a haber veto en esta ley por parte del presidente, pero al mismo tiempo ha anunciado que se tomarán medidas para recaudar recursos como adelanto al impuesto a la renta. ¿Cuál es la situación real? ¿Por qué esta situación, al anunciarse, crea también una convulsión, una presión social? Sí, son varias preguntas, permítame las respondo todas. Primero, sobre el tema de la ley. Estamos trabajando en el análisis de los vetos. Si es que se dan vetos, serán para mejorar, para perfeccionar la redacción, la explicación de algún artículo, pero no alterarán los acuerdos esenciales a los que se ha llegado en el debate legislativo en la Asamblea Nacional. Lo aclaro porque hay personas que sugerían o que sugieren que a través del veto el presidente reformaría lo que la Asamblea resolvió en torno al tema tributario. Entonces, en eso no se está considerando esa posibilidad. Eso no será nunca introducido como un veto. Usando las palabras del presidente de este fin de semana, eso sería abusar de su facultad de vetar, y él no lo ha hecho en estos 3 años de gobierno, no lo va a hacer ahora. Pero si es que hay algunos otros temas que se puedan mejorar en lo legislativo, aclarar, lo estamos trabajando para que pueda hacerse a través del veto. ¿Qué es lo que ha dicho el presidente? El presidente ha dicho, a pesar de este acuerdo, a pesar de que no se pudo lograr,
un nuevo tributo para algunos sectores de la sociedad, para aquellos que más ganan. Seguiremos trabajando en una alternativa para que quien más gana aporte más a la crisis. Ya no a través de un impuesto, porque esto tiene que pasar por la Asamblea Nacional, pero al presidente le queda la facultad de pedir un adelanto de impuestos. No es un nuevo impuesto, no se trata de un nuevo tributo, se puede usar luego como crédito tributario y el presidente tiene la facultad de pedir, de ordenar que se adelante. Esto es a lo que se ha referido el presidente. ¿A quién? A quien tenga un salario seguro de más de $5,000. Yo creo, estimados amigos que participan en esta charla, que son muy pocas las personas que tienen en este momento un salario de más de $5,000. Que cuando se anuncia que va a tener que pagar un porcentaje para ser recuperado luego, pero que va a tener que adelantar un porcentaje de su ingreso, quien gana más de 5,000 mensuales, no hay conmoción social, porque no vivimos en un país en donde todo el mundo gana esa cantidad, sino más bien muy pocas personas reciben un salario de esa magnitud. Y el principio de que la crisis sea un esfuerzo más grande para el que más tiene, yo creo que es un principio en el que todos estamos de acuerdo, pero luego cuando hay que hacerlo realidad, oímos a algunas personas, algunas, no a todas, porque pocos ganan $5,000 mensuales, oímos que algunas personas pues lo plantean como un gran problema, como un gravísimo problema. Para nosotros es indispensable que en medio de la crisis haya este sentido de responsabilidad diferenciada, compartida pero diferenciada, y que el que más tiene también pague en mayor proporción en este momento. Pero no quiero dejar de hablar de algo que también usted mencionó a propósito del tema de las leyes y del diálogo. La Asamblea Nacional, que es el lugar en donde se expresa pues el pluralismo del país, creo que el 85% de las leyes se han aprobado por unanimidad. Acuerdos comerciales, leyes de pesca, la ley de emprendimiento, muchísimas leyes que se han aprobado por unanimidad. Pero también hay algunas leyes en donde las diferencias se profundizan, en donde hay quien quiere que no haya pues un esfuerzo más grande para el que gana más de 5,000, por ejemplo, otros sectores que no están de acuerdo con algún tema de fondo, y siempre existe un porcentaje de esa legislación, un porcentaje de temas en los que no es posible lograr un consenso total y que provocan también reclamos desde el lado de la ciudadanía. Yo no creo que el diálogo haya sido un fracaso, pero también hay que estar conscientes de que la vida en democracia, con libertad de expresión, sin perseguir a los periodistas, sin amenazarles con las frecuencias, sin multarles, sin obligarles a poner los titulares y la primera plana del periódico, lo que implica es que hay voces también para la crítica. Hoy las personas pueden salir a la calle, decir cuál es su protesta, decir cuál es su diferencia, y no están acusadas por sabotaje y terrorismo. De hecho, creo que la justicia ha cruzado la línea del otro lado, porque al menos por terrorismo sí debieron haber estado acusados los que incendiaron la Contraloría, pero no le estamos diciendo a cada persona que critica al gobierno que eso es terrorismo. Todo lo contrario, aquí el gobierno, el presidente no ha puesto una demanda contra un periodista o contra alguien que hable haciendo duras críticas, porque incluso en los momentos más incómodos el gobierno ha optado por la libertad en la crítica y en el debate político, pero también hay que ser conscientes que estamos en el país en un momento en donde al parecer todo el mundo quiere que la crisis le cueste al otro. El que gana $5,000 quiere que la rebaja sea solo para el funcionario público, pero no para el salario de $5,000. En las universidades, con un presupuesto de $1,200 millones, quiere que el recorte sea para todo el mundo, pero no el 10% de mi presupuesto. Los municipios quieren que la crisis sea para todo el mundo, pero no para los municipios. Los trabajadores públicos ven que se pierden miles de empleos en el sector privado, pero a mí que no me quiten ni $1 de mi sueldo. Eso es también lo que estamos viendo, y esas personas son las que están expresando su descontento con la realidad, porque realmente, más que una decisión del gobierno, aquí lo que tenemos es una durísima realidad que nosotros vamos a enfrentar. Muy bien, ministra. Alcide, podemos, es que tenemos hoy día una cadena, pero Alcide, me gustaría el tema de lo que está planteando Cintia Viteri respecto a la apertura de los aeropuertos. Gracias de mi parte, ministra.
una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país, sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. La Alcaldía de Guayaquil y EMAPAC traen buenas noticias para la reactivación de los sectores más vulnerables de la ciudad. Se subsidiarán las planillas. Desde este lunes 25 de mayo, los templos católicos empezarán a abrir de una manera progresiva, después de haber pasado por un proceso de implementación y control de los protocolos de seguridad. Infórmate sobre la apertura de tu iglesia en www.arquidiocesisdeguayaquil.org.es. Volver a casa con responsabilidad. Fin del espacio publicitario. Atalaya, un nombre que hace historia en su dial. El siguiente es